Y es un gusto tener en los estudios a dos economistas, como es el caso de Andrea Vigorito, de Joan Vilá. Bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. Y de repente empezar, como se suele decir, por el principio. Hay un estudio que ustedes realizaron vinculado con la evolución de la desigualdad y la pobreza en un periodo extenso, como es entre 1986 y 2017. ¿Qué es desigualdad y qué es pobreza o cómo se vinculan? ¿Andrea? Sí, bueno, cuando hablamos de desigualdad podemos básicamente referirnos a las distancias entre las personas o entre los hogares. Ajá. Y también es siempre un concepto relativo, cuánto uno tiene en relación a otro. En cambio, la pobreza, como la consideramos sobre todo en América Latina y como la considera el INE en particular, es si pasamos o no un umbral absoluto de ingresos, o sea, si estamos por encima o por debajo de ese umbral, si estamos en la dimensión del ingreso. Tanto pobreza como desigualdad pueden pensarse en el ingreso y en otras dimensiones. En este trabajo nosotros nos concentramos más en el ingreso. ¿Y qué es exactamente cuando se habla de desigualdad dentro de la sociedad uruguaya? ¿Cuáles son los conceptos básicos? ¿Esta es una sociedad muy desigual? Bueno, eso es un tema difícil en el sentido de que cuán desigual o cuán poco desigual, para tener alguna idea de eso tenemos que ver respecto a otros países, siempre tenemos que medir o cómo evolucionó a lo largo del tiempo, que es más o menos lo que hacemos acá, o respecto a otros países. O sea, siempre se dice Uruguay, en términos relativos de la región, tiene un nivel de desigualdad relativamente bajo, pero en realidad estamos bastante lejos todavía, a pesar de los logros de los últimos años, estamos todavía bastante lejos de los países desarrollados, de los países con un menor nivel de desigualdad. Entonces, lo que intentamos hacer en este trabajo es ver un poco el contexto reciente en este marco de regreso a la democracia hasta ahora, qué pasó con la desigualdad, para tener una idea en dónde estamos parados, ¿no? Respecto a esto. ¿Y qué pasó con la desigualdad? A ver, ¿cómo lo explicarían ustedes? Bueno, básicamente lo que vemos, si vemos como un índice de Gini de las últimas décadas... Tenemos una gráfica para mostrar que estaría buena explicarla porque la gente la va a ver así, ¿y esto qué quiere decir, no? Es como un índice sintético de la desigualdad y básicamente, para que se entienda, cuanto más alto ese índice, más desigual los ingresos, ¿sí?, de la sociedad. Y lo que vemos son como podríamos identificar por lo menos tres periodos bastante claros. El regreso de la democracia ahí en mediados de los 80, 86. Entre 85 y 90 se ve una caída de la desigualdad de ingresos, y después se ve también una caída bastante pronunciada entre 2007 y 2013, digamos. Y cae la desigualdad. Cae la desigualdad, una caída de la desigualdad. Y todo ese periodo intermedio, que sería como la década del 90, y después se acentúa con la crisis 2002, vemos un incremento de la desigualdad de ingresos bastante claro. Esos son como tres periodos. Dos puntos claves es que en las dos caídas que vemos, los dos periodos de caída, son periodos de recuperación de crisis, entonces hay muchos factores que estuvieron ahí jugando para que la desigualdad cayera, ¿no? O sea, recuperación del mercado laboral y política, hay como de todo para que la desigualdad se logre una caída de la desigualdad. Andrea, cuando uno dice, bueno, el Uruguay tiene ya 14 años de crecimiento ininterrumpido, ¿eso siempre significa caída de la desigualdad? Porque uno dice, bueno, si crece la economía, estamos mejor en todos los aspectos, pero ustedes, yo los he escuchado en otras oportunidades, que dicen, bueno, ojo que a veces crece la economía, pero la desigualdad se profundiza. Claro, porque el punto es que el crecimiento económico genera mejores condiciones para redistribuir de repente, pero si no hay crecimiento del empleo en ciertos sectores, si no hay crecimiento de los salarios más bajos, si no hay otras políticas, no necesariamente ese crecimiento se va a traducir en una caída de la desigualdad. Si se ponen, por ejemplo, esas gráficas... claro, la curva de incidencia del crecimiento económico. Sí, eso lo trajimos solamente para ejemplificar. Otra de las gráficas, ahí está. Claro, esta es... del 85-90. Ahí se ve lo que decía Joan. En el eje horizontal lo que tenemos es los sectores de la población ordenados por ingreso del más bajo al más alto, son 100, y la curva lo que muestra es la proporción del ingreso que creció en cada uno de estos sectores. Entonces ahí lo que vemos es que crecieron más los más bajos. Si por ejemplo vamos a la siguiente, que representa la década del 90, vemos lo contrario, vemos un crecimiento económico que viene acompañado de un mayor
crecimiento del ingreso de los sectores más altos. Si después vamos a la... Quiere decir, creció la economía, pero se profundizó la desigualdad entre el 90 y el 2005. Sí, sobre todo, entre el 90 y el 2005. Sí, básicamente lo que pasó, con la crisis hubo una caída de ingresos, pero toda la etapa anterior de crecimiento de ingresos fue un mayor crecimiento hacia los sectores medios y medios altos que a los sectores bajos Y eso se revierte a partir del año 2005, comienza a revertirse y crece la economía, pero también crece la distribución. Sí, y eso se ve en esta gráfica también, ¿no? Donde se ve nuevamente que los sectores más bajos vuelven a crecer. Entonces el punto es cómo en periodos de crecimiento el empleo crece, los salarios crecen y las políticas redistributivas también acompañan. Joana hablaba de la salida de la dictadura y cómo ahí los consejos de salarios tuvieron un rol central. En este último periodo se agrega la reforma tributaria, las transferencias no contributivas, también la restauración de consejos de salarios, el salario mínimo, un conjunto de elementos que coadyuvaron a que la desigualdad cayera. Ahora, si uno mira de 2013 en adelante, que eso se veía en la primera gráfica, eso se vuelve a estancar. Entonces, ahí... Ustedes dicen, se vuelve a estancar la distribución de la riqueza. Del ingreso. Del ingreso, que está vinculado también con un menor crecimiento de la economía, en este caso. No crece tanto la economía y se estanca la distribución. Sí, podría estancarse también porque el conjunto de medidas que se aplicaron ya dieron sus frutos y si uno quiere seguir bajando la desigualdad, tendría capaz que hacer otras cosas, ¿no? Creo que lo importante a destacar es que la caída que fue relativamente importante para lo que vemos de la historia de Uruguay, que hubo en el periodo 2008-2013, que fue donde se concentró la caída de desigualdad en mayor medida, fue gracias a un mercado laboral que estaba mejor, sí, claramente, caída de desempleo, aumento de salarios, pero también muchas políticas. O sea, como decía Andrea recién, o sea, estuvo la reforma tributaria, hubo transferencias no contributivas que ayudaron a que los ingresos de los hogares con menores ingresos crecieran más y todo eso provocó la caída de la desigualdad. Quizás lo que está pasando es que esas políticas, como que el impacto distributivo que podían tener, lo que nosotros llamamos, o sea, el impacto que tiene la desigualdad de ingresos, ya lo hicieron y ahora no siguen. Hay que hacer otras cosas. Sí, hay que hacer algo, parece que hay que hacer algo más porque desde 2013 vemos una relativa estabilidad en la desigualdad, a pesar de que la economía sigue creciendo. Me gustaría entrar en eso que ustedes hablan, bueno, ¿cómo se logra esa caída de la desigualdad? Por ejemplo, fijar un salario mínimo que ha ido en crecimiento, en alza, ha sido un regulador positivo para mejorar la igualdad social. Sí, ¿es así? Sí, sin dudas. Hasta 2005 el salario mínimo había perdido valor como variable del mercado laboral. Estaba muy deprimido. Era tan bajo que ningún trabajador casi, o muy pocos trabajadores cobraban ese salario. Por tanto, no era una variable relevante. Ha tenido un crecimiento muy alto desde 2005 hasta ahora, por lo tanto ahora sí es una variable relevante y por lo tanto sí ayuda a que los hogares que viven básicamente un ingreso laboral y que es relativamente bajo, aumente su ingreso. Y también una presión social de decir, no me podés pagar por debajo de este salario, bueno, algo así. Hay algo de eso, pero también algo importante que además del salario mínimo es... La idea de que en los consejos de salarios se intentó que el crecimiento de los salarios más deprimidos fuera mayor. Hubo como hubo pautas en los consejos de salarios, en la negociación colectiva, que intentaron que los salarios más deprimidos crecieran una tasa mayor que el resto de los salarios, y eso también ayudó a que la desigualdad de ingresos, en ese caso de ingresos laborales, cayera un poco, ¿no? En nuestra sociedad hay una gran concentración de la riqueza, ¿no? Como pasa en el conjunto de América Latina. Muy pocos acumulan mucho, eso es así. Sí, nosotros distinguimos lo que es el ingreso, que sería como el flujo que reciben las personas o lo que sea, y por otro lado la riqueza, que es como lo acumulado, ¿no? Entonces, del ingreso, a través de las encuestas de hogares y de los registros tributarios de DGI desidentificados, sabemos cómo evoluciona, pero de la riqueza sabemos mucho menos, porque hay muchas menos fuentes de información. Hay algunos estudios, hay uno de Mauricio de Rosa de 2012, para 2012, y hay otro de San Román y Santos, con otra encuesta que se hizo también en esa época, que nos muestran una altísima concentración. Básicamente da el doble, el índice
índice que mencionábamos hoy da el doble en la riqueza que en el ingreso. A ver, es evidente, y esto es una visión que tengo, es que todos los ingresos del trabajador común y corriente, incluso de los más pobres, tienen de los estudios una lupa, ¿no? Esto lo tienen por esto, por esto, por esto. Y respecto a la riqueza, eso no ocurre. En realidad, tenemos mucho menos información de los ricos que de los pobres. De dónde sacan lo que sacan, cómo lo obtienen, cuántos beneficios del Estado obtienen, porque eso es toda una discusión. ¿El Estado solo da política o solo da recursos a los pobres o también le da recursos a los ricos? Todo eso que sí es un punto clave para discutir si queremos nuevas políticas para redistribuir el ingreso. Un punto importante es que la reforma tributaria, además de las políticas de IRPF que conoce la gente, lo que nos permitió es contar con registros administrativos, y eso nos permite hacer un poco más de foco en los hogares o los perceptores de ingresos muy altos. Entonces ahora conocemos un poco más de los que reciben ingresos muy altos, pero seguimos sabiendo mucho menos de los perceptores de ingresos por capital, por ejemplo, que lo que sabemos de los hogares de menores ingresos, que sabemos de dónde obtienen sus ingresos, y además, para obtener, por ejemplo, una transferencia, les pedimos unas cuantas contraprestaciones y requisitos que no les solicitamos al resto de los individuos que también perciben ingresos del Estado. Claro, por ejemplo, para ponerse un ejemplo, las deducciones por hijo que reciben por IRPF, que en realidad están concentradas en los hogares de ingresos medios y medios altos, diría, en realidad no requieren ninguna contraprestación y tampoco están en la discusión pública cuando para recibir una transferencia, si sos un hogar de menor ingreso, tenés que cumplir una serie de requisitos. O sea, ahí está claro que no le estamos pidiendo lo mismo para dar un monto, ¿no? A ver, Andrea, si nosotros ahora salimos a la calle, paramos a una persona y le decimos ¿cuánta plata el Estado le da a los pobres? Y las personas dicen muchísimo, los planes sociales, toda la plata que se le da. Y cuando vos le preguntás, ¿y cuánta devolución de impuestos tienen bueno, los sectores exportadores o los sectores más acomodados de la sociedad? Ah, no sé, no tengo ni idea. ¿Es así o no es así? ¿O es una percepción de pronto equivocada? Sí, creo que en estos últimos años se ha puesto como muy de relieve el tema de las transferencias a los hogares pobres o a los hogares de menores recursos y no otras transferencias. Pero no solo son las transferencias, también son los propios ingresos que se generan. Porque una cosa que hemos podido ver mirando los registros tributarios, etcétera, es que hay una parte de las utilidades empresariales que quedaban en las empresas y no se retiraban y no llegaban a los hogares. Entonces lo que creíamos que era ya una alta concentración de las rentas del capital en los sectores altos, podría ser todavía mucho más. Ahora vamos a tener que ver qué pasó con la última reforma tributaria que gravó a las empresas que no retiraban utilidades por más de 2 años, a ver qué efecto tuvo eso sobre la desigualdad. O sea, capaz que parece algo medio entreverado tributario, pero muestra cómo ciertos sectores de la sociedad tienen la posibilidad de dejar rentas en lugares que no van a tributar, claro. Y entonces otros no, otros tienen que necesariamente se les va a descontar el IRPF de sus salarios si están por encima de un umbral. Hay otros que tienen la posibilidad de zafar. Siempre tienen la posibilidad de zafar.